Buenos días, saludos, vengan todos nuestros estimados compañeros que en este momento quiero informar que el compañero Roberto Casirán el día de hoy no va a poder estar con nosotros, quien se encuentra de cumpleaños. Felicitaciones Roberto, 46 años, está cumpliendo nuestro estimado compañero el día de hoy y se merece el espacio libre por el día de hoy respectivamente. La temática que vamos a tratar la mañana del día de hoy va a ser referente el 4, la caída de los precios del petróleo, producto específicamente de el desastre del manejo de la industria petrolera. Recordemos que Venezuela es un país monoproductor. Esto quiere decir que el 90% de los ingresos desde el siglo XX y se siguió manteniendo este esquema en el siglo XXI, el ingreso número uno de la economía venezolana es relacionada con la venta del petróleo. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, estamos hablando de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Hoy por hoy apenas alcanzan a 629.000. Esto indiscutiblemente tuvo una merma bastante significativa en el presupuesto nacional, con la diferencia que hoy por hoy hay un gasto público excesivo. Voy a explicar en la continuidad del programa de qué me refiero con este tópico. Y es más lo que se gasta que lo que se adquiere. Y el otro punto que es las reservas líquidas del sistema macroeconómico que maneja el Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela. Saludo a Oreja Alejandra, mi sobrina, y Saraí Idili, que raro que no se ha conectado hasta el momento, y el resto. Entonces es importante clarificar que el tema del dólar de Venezuela no solo tiene que ver desde el punto de vista la contextualización que es manejado, hago la aclaratoria, por una plataforma digital que surgió en el año 2010, específicamente el 18 de mayo del año 2010. Una plataforma digital que es denominada Dollar Today. ¿Qué sucede? Esta plataforma venía haciendo el análisis desde el punto de vista macroeconómico del movimiento cambiario que estaba surgiendo en el eje fronterizo Venezuela-Colombia, específicamente en la ciudad de Cúcuta. La compra y venta de divisas, el intercambio binacional entre la República Bolivariana de Venezuela, adicional en la fluidez de la moneda americana en el eje colombo-venezolano, marcaba una pauta referencial entre el dólar oficial y el dólar paralelo para determinar desde aquel momento la realidad cambiaria del país. ¿Qué sucede? Que específicamente el 13 de abril del año 2015, estamos haciendo referencia específicamente de hace 7 años, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, el actual representante del régimen venezolano, en una locución en un programa en cadena nacional, en el marco de lo que ellos denominan la celebración del 13 de abril, ese año 2015 llega y manifiesta por todos los medios de comunicación
que Dollar Today estaba iniciando una guerra económica contra la República Bolivariana de Venezuela. Resulta y pasa que el anuncio que lleva a cabo Nicolás Maduro Moro trajo como consecuencia lo que en marketing se conoce como una publicidad directa. Cuando él da este anuncio en cadena nacional de lo que era Dollar Today, creció de manera exponencial los seguidores de la plataforma Dollar Today. Esta plataforma, que quiero aclarar, es manejada por Gustavo Díaz. El señor Gustavo Díaz es un ex militar de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Fue su jefe de casa militar cuando llega al poder el gobierno de facto, el ciudadano Pedro Carmona Estanga, por allá en el año 2002. En el marco de los sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril del año 2002, hubo en Venezuela un gobierno de facto antidemocrático indiscutiblemente, como lo fue el gobierno de Pedro Carmona Estanga. Este señor, que fue jefe de casa militar, el ciudadano Gustavo Díaz, hoy se encuentra en la ciudad de Miami, saca esta plataforma Dollar Today para exteriorizar al principio lo que es la realidad monetaria cambiaria de Venezuela y da una referencia de cuál era el precio del dólar. Pero ¿qué sucede? Y yo quiero hacer la aclaratoria de que la culpa del grave problema de la distorsión económica en Venezuela tienen dos factores responsables: la oposición, representada por este señor Gustavo Díaz, porque es inadmisible que la economía de un país sea manejado a través de la proyección de una página web, y el gobierno, que en complicidad con este señor, y en la continuación del programa voy a hacer referencia de por qué hay complicidad entre ambos sectores, para de alguna u otra manera beneficiarse a ambos sectores de la distorsión cambiaria. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando en aquellos años 2010, 2012, 13 y 14, el precio del dólar estaba el paralelo, coloquemos la referencia de 100 dólares, de 100 bolívares, perdón, 100 bolívares, moneda venezolana. Y resulta que en Dollar Today, un dólar americano era la equivalencia a un rango de 130, 140. ¿Por qué hay una complicidad abierta entre el régimen venezolano y este sector que maneja Gustavo Díaz en la ciudad de Miami? Porque hubo un pacto entre ambos factores. Yo llego como representante del Banco Central, le vendo, que son los únicos que tienen acceso, empresas afines al gobierno venezolano, un dólar en 100, y ellos mismos lo compran y lo venden en el mercado paralelo. Lo vendían en aquel momento en 140. En pocas palabras, una persona que hacía un rango de inversión de $1 millón iba a tener casi la escala proporcional, casi el doble, en una operación en tan solo de 5 o 10 minutos. Frente a este esquema, se fue naturalizando lo que es la distorsión de la moneda venezolana, lo que es el dólar paralelo. En pocas palabras, hay dos factores que se han venido beneficiando: el sector de la oposición, a través de Gustavo Díaz, el sector del chavismo, quienes tenían una afinidad directa con los directivos del Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, y toda la red ministerial y todas las instituciones públicas. Hay personas, especialmente del alto mando militar, generales. Ustedes se recuerdan cuando la famosa caja negra, y no me refiero a la caja negra de un avión, sino a la caja negra de lo que fue la famosa CADIVI. CADIVI, que era el ente rector en materia de la divisa en territorio nacional. Resulta que CADIVI, cuando se hizo la primera dualidad del dólar paralelo, hubo un conjunto de empresarios representantes afines al gobierno nacional que se enriquecieron, que fue de tal nivel el escándalo que se sustituyó CADIVI por 2-3 instituciones de manera consecutiva. En este contexto,
ellos hacen referencia de que la culpa era de los venezolanos que salían al extranjero, que de alguna u otra manera adquirieron una pequeña gota del beneficio de la renta petrolera, lo que fueron los famosos cupos Cadivi. En pocas palabras, una población que no llegó ni siquiera al millón de habitantes, por 200, 300 dólares, un rango, estamos hablando de 300 millones de dólares, cuando hubo un ex general y el ministro de producción de Venezuela, que hoy por hoy se encuentra en los Estados Unidos. Ojalá y Roberto se lo consiga hoy en Miami Beach, cuando esté celebrando su cumpleaños, que se llevó una ganancia superior de 500 millones de dólares. Escúchese bien, 500 millones de dólares. Y lo que está ocurriendo en Venezuela el día de hoy con el tema de la moneda oficial que establece el Banco Central de Venezuela, la escala, y lo que establece el dólar paralelo, exterioriza de que hay un plan bien estructurado entre la oposición y el gobierno para adquirir beneficios en perjuicio de la población. ¿Por qué hago referencia a este punto? Porque específicamente en esta semana, que ha sido un verdadero terremoto político cambiario, el tema del dólar, el dólar oficial manejado por el Banco Central de Venezuela pasó de 6.2 a 7.1, 7.2, un rango, una escala porcentual de diferencia unos con otros. ¿Qué trajo esto como consecuencia? De que hay un impacto inflacionario impulsado primero por el Banco Central, segundo por estos operadores cambiarios que, más allá de la apertura de la frontera colombo-venezolana y de la supuesta autodenominación del fortalecimiento de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, con el nuevo gobierno que llegó a Colombia, es totalmente contradictorio de que se active, de que se dispare la brecha cambiaria, tomando como referencia las operaciones que se llevan a cabo en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, limítrofe con territorio venezolano, específicamente con el estado Táchira, cuando es de suponerse que si se da la apertura de la frontera, es para crear un clima de tranquilidad a nivel cambiario, pero se le ha hecho o se le ha pretendido saber a la población de que la culpa de la distorsión cambiaria es la página Dollar Today y el conjunto de páginas web subsiguientes que hacen referencia del precio de la moneda. Y voy a hacer referencia a que eso no es así, porque hay otro factor, ese es un factor, pero hay 4 factores adicionales donde podemos exteriorizar qué es lo que ocurre verdaderamente con la realidad económica actual del país, que a la final es atentatorio al artículo 117 de la norma constitucional, que establece que todos los venezolanos deben de tener el acceso a los bienes y servicios. Si una persona gana un rango de 10 dólares y a la el venezolano es un acto totalmente atentatorio a la estabilidad del país y es un mensaje al sector comercial, al sector empresarial, que pierde la confianza de la inversión y que de alguna u otra manera se genera la distorsión de la estructura macroeconómica del país. Para hacer una referencia en cuanto al freno de la inyección, a 70 millones de dólares. Estoy hablando de este primer semestre del año 2022. De 70 millones de dólares baja a 50 millones de dólares. Es decir, la mitad. De 50 millones de dólares lo lleva al rango de 20-25 millones de dólares, hasta que llega un momento en las últimas 2 semanas que no hubo una inyección del Banco Central de Venezuela para mantener las reservas líquidas, que de alguna u otra manera fuera como una especie de un colchón
para sostener, estabilizar, dar un mensaje de confianza al sector empresarial e industrial y evitar que se fuera al cielo la moneda americana, lo que es el dólar. ¿Qué pasó? Primero, el freno de la inyección. De 100 millones de dólares semanal, llevarlo a 70, 50, 25 y a cero. En pocas palabras, cero, nulo. La inyección de dólares al Banco Central generó la desconfianza en todos los operadores cambiarios y empieza a subir la moneda. Segundo factor, ustedes se recuerdan las protestas que se venían desarrollando en el país hace 15, 20, 25 días de los docentes, de los profesores universitarios, para que derogara lo que es la ONAPRE, Oficina Nacional de Planificación de Presupuestos Públicos. Bueno, resulta que el Ejecutivo Nacional, debido a la obligación de cumplir las relaciones contractuales con los docentes, se vio en la necesidad de hacer el desembolso de un rango proporcional de los 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares para cumplir con una obligación y para garantizar un derecho de los trabajadores, que incluso los mismos sindicalistas del chavismo estaban en contra del beneficio a los docentes universitarios y a los profesores de la educación media, primaria, media y lo que se llama el sistema secundario venezolano. ¿Qué sucede? Cuando no le ingresa al Banco Central de Venezuela las divisas para mantener la estabilidad bancaria, cuando el Estado se ve en la obligación de acrecentar exponencialmente el gasto público justificado, como lo implica el desembolso de una cantidad significativa de millones de dólares para poder honrar el compromiso, y no es de manera voluntaria, fue producto de las protestas ocasionadas por los docentes, que trae como consecuencia de que el Banco Central, al no inyectarle dinero, y es como que agarra una alcancía y toque pagar a la cantidad de docentes que estaban exigiendo un derecho legítimo, empieza de una u otra manera la inestabilidad de la plataforma económica del país manejada por el Banco Central. No conforme con esto, hay otro punto, el tercero, freno a la inyección, pago a los profesores. El tercero, la brecha cambiaria. Resulta que de lo que va del año 2022, cuando hago el análisis, un rango de 27.81% la brecha cambiaria. ¿Qué es la brecha cambiaria? Es como que, imagínense una línea imaginaria. Aquí tenemos el dólar oficial. Aquí tenemos en el otro rango el dólar paralelo. Entre el dólar oficial y el dólar paralelo, la línea que lo interconecta uno con otro queda en este rango: dólar oficial, dólar paralelo. Y el dólar, en esta línea entre el dólar oficial y el dólar paralelo, una diferencia de 21.81-82%. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que efectivamente es ficticio el dólar oficial que establece el Banco Central de Venezuela con relación al dólar paralelo, que trae como consecuencia directa un gran clima de inestabilidad en el sector comercial, en el sector empresarial, porque resulta que si yo soy un industrial y vendo este producto, colocamos un ejemplo, en 10 dólares, y compro el dólar a una tasa equivalente en 6 bolívares, es decir, cuesta 6.000 bolívares venezolanos, 6.000 bolívares como tal, pero resulta que cuando voy a reponer mercancía y ya no está a 6, sino que está a 9, lo que me iba a costar, lo que yo vendí en 6.000 bolívares, es lo mismo que está ocurriendo en la Argentina, y después voy a explicar por qué. Para reponer esa mercancía me cuesta 9.000. ¿Qué trae como consecuencia? Que estoy teniendo una pérdida igual o proporcional
equivalente al 50%. Y allí es donde se presenta el problema. Pasa de ser económico, pasa de ser político, donde es cómplice tanto la oposición como el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Y luego voy a explicar el por qué y qué es lo que debería hacerse para evitar este tipo de distorsiones. ¿Quiénes son los únicos afectados? La población. Porque resulta que la población llega, estigmatiza al comerciante, al pequeño y al mediano, a la pequeña y mediana industria como acaparadores, como propulsores de monopolio, como desestabilizadores. Viene después el carácter de la penalización a través de la estructura del Estado, la Fiscalía General de la República, que es un mensaje del fiscal general de la República, que en este caso no se puede la penalización del empresario, del comerciante, cuando no se ataca el problema verdadero. Y coloqué el ejemplo de este aparatico. Si yo lo compré en $6, $10, pero calculado a $6 el bolívar oficial, son 6.000 bolívares. Y si el dólar está en 9, el paralelo son 9.000. Si yo lo vendo en 6.000 bolívares, pero cuando voy a reponer mercancía me cuesta 9.000, tengo una pérdida de ¿cuánto? Del 50%. La mitad del valor real que lo vendí. ¿Qué trae esto como consecuencia? Y voy a proyectar que estamos en un escenario, se avecina, esperemos que no se llegue al año 2016, de que van a llevar a cabo la confrontación entre el ciudadano común, el ciudadano de a pie, cuando va para una bodega de la esquina, cuando va para el abasto, cuando va a comprar una pizza o cualquier cosa, va a querer achacar la responsabilidad a ese pequeño y mediano comerciante, y resulta que no es así. En pocas palabras, van a buscar la manera de la confrontación del ciudadano común, de pueblo contra pueblo, cuando el verdadero problema no es ni siquiera la página Dollar Today, y esta página que yo estoy en contra totalmente porque es inadmisible. Nada más en Venezuela y en la República de la Argentina, donde dos páginas, aquí se llama Dollar Blue, allá el dólar paralelo, Dollar Today o dólar negro, son los que de alguna manera marcan la pauta de la política económica de ambos países. ¿Por qué ocurre esto? Por falta de voluntad política. Por falta de voluntad política, porque ¿qué sucede? ¿Qué debería? Voy a colocar el ejemplo de Venezuela y el ejemplo de la Argentina. En Venezuela está el dólar paralelo. En Argentina está la brecha cambiaria, dólar blue, dólar turista, dólar producción, dólar soja, dólar MEI, para de contar. Cuando un país como Venezuela, como la Argentina, tiene una multiplicidad de dólar, uno vale, un ejemplo, en Venezuela $6, el otro vale 7, el otro vale 9, el otro vale 12. Eso genera una distorsión no solo desde el punto de vista cambiario, sino también desde el punto de vista fiscal, y es lo que se llama la falta de una disciplina monetaria y fiscal. ¿Qué trae esto como consecuencia? Primero, acrecenta la corrupción, y esto no lo digo yo. Es más, esto yo lo vi en el año 2012, en el año 2009-2010, en una materia que se llama Economía Política, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, donde nosotros nos enseñaron, en esa materia que se llama Economía Política, algo muy sencillo y que no tiene que ver ni siquiera con Venezuela, con Argentina, no. Es un error que ha venido cometiendo gobiernos de tendencia de izquierda, que pretenden, implementan controles cambiarios. ¿Qué es lo primero que genera el control cambiario? Primero la corrupción. Porque si yo soy un ministro, soy el que manejo el Banco Central de Venezuela y tengo 5 empresas aliadas, un ejemplo, bueno, mira, el dólar oficial está hoy en 6 bolívares. Vamos a redondear, 6 bolívares. Pero el paralelo está en 9.
Bueno, yo le llamo al empresario José, mira, te voy a vender $1.000.000. $1.000.000 equivalente a 6 millones de bolívares venezolanos. Pero resulta que cuando lo vayas a vender al paralelo, te va a ganar 9 millones de dólares. De 6 millones de dólares va a pasar a 9 millones de dólares. Es una operación en menos de 15-20 minutos a través de las plataformas internacionales. La gran pregunta es, dígame si alguien no se vuelve multimillonario de la noche a la mañana con este negocio. ¿Cuántos generales del alto mando militar, cuántos miembros de la cúpula chavista y de la oposición, porque allí colocamos el ejemplo del señor Henry Ramos Alú, que dice ser de la oposición, pero es un cómplice de lo que está ocurriendo en Venezuela, están todos multimillonarios y resulta que en la calle, en la población, están siendo enfrentados tanto el ciudadano que apoya al régimen chavista como el ciudadano que apoya a la falsa oposición, y resulta que los tienen como las hormigas, los bachacos cuando pelean unos con otros. Y el problema, lamentándolo mucho, mientras que ellos están peleando como perros y gatos, la alta clase política del chavismo y de la oposición se están enriqueciendo a costa de la necesidad del país. ¿Y quién es el otro sector que está siendo profundamente afectado? El sector comercial, el sector empresarial, el sector industrial. Porque hay un factor que hemos olvidado en un país tan bello y tan hermoso como no es Venezuela, pero con un gobierno y con una oposición tan nefasta, porque los dos son el mismo nivel, que lamentándolo mucho, no hemos aprovechado la riqueza natural que cuenta Venezuela y todo es importado. Y si hay una diferencia cambiaria, cuando se importa cualquier producto a territorio venezolano, sale el doble. Es más, ni siquiera el doble, porque ya lo hemos comprobado. El triple. Sale más caro comprar cualquier producto en territorio venezolano que en Uruguay, Paraguay, Argentina, incluso hasta en la ciudad de Miami, allá en los Estados Unidos. Para que ustedes tengan un ejemplo de la distorsión de la brecha cambiaria. Entonces, bajo este punto, ahora, desde el punto de vista económico, se presenta el problema desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. ¿Quiénes salen beneficiados desde el punto de vista político de esta brecha cambiaria? Tanto la oposición como el gobierno. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo el dólar en 6 y el mercado negro en 9, yo voy a inyectar 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Y luego cuando lo pase al mercado, 20 millones de dólares que viene un rango de 120 millones de dólares, pero cuando lo paso al mercado negro me da un rango de 180 millones de dólares. Es decir, estoy ganando 60 millones de dólares que vamos a utilizar, que va a ser blanqueado a través del sistema financiero para poder financiar la campaña electoral que se avecina para el año 2024. Perdón, 2023, la campaña y las elecciones del año 2024, las elecciones presidenciales. Por eso yo le estaba haciendo referencia de que se avecina un escenario al año 2016 para territorio venezolano. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene, y a la oposición también, que se destruya los salarios de los trabajadores, primero para mantener a la inmensa mayoría de la población, sosteniéndola con una cajita CLA y con un programa social paupérrimo para mantener a la población en la pobreza, y es un mecanismo que nosotros denominamos en sociología jurídica, que eso lo aprendimos en la universidad, no es que estamos lanzando flechas ni mucho menos, en sociología jurídica, que es un mecanismo de control social. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano que se le pretenda revelar al gobierno venezolano, mira un momento, yo no me voy a revelar porque me van a quitar el beneficio de la cajita CLA, me tienen montado el ojo con el del Consejo Comunal, y si voto en contra, me quitan derechos que por legítimo mandato constitucional le corresponde. Entonces, para que ustedes, punto número 1, identifiquen de que este tipo de prácticas beneficia al gobierno, porque es un mecanismo de control social.
A ellos no les conviene en absoluto que las personas tengan el acceso a los bienes y servicios como lo establece el artículo 117 de la norma constitucional, porque la gente quiere lo que se llama la independencia económica y a ellos no les conviene. A ellos les conviene que tengan a las personas completamente subordinadas para poderlos manejar ante lo que es el escenario del año electoral del año 2024. ¿Por qué beneficia a la oposición? Porque la oposición, a través del señor Gustavo Díaz, que es la persona que maneja desde la ciudad de Miami a la página Dollar Today, le hago el recordatorio, es un señor que fue su jefe de Casa Militar cuando el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga por allá en el año 2002. Este señor maneja Dollar Today y él mismo ha reconocido en una entrevista que le hicieron por allá en el año 2017 en la cadena, en la BBC de Londres, de que factores tanto del chavismo como de la oposición lo han llamado y le han planteado previo a las elecciones del año 2018, en aquel momento, de que el dólar lo llevara al rango de un dólar equivalente a 1.000 bolívares venezolanos. Estamos hablando del año 2018. ¿Para qué? Para crear un caos social donde la oposición o la falsa oposición le hace el chantaje al régimen venezolano de que ellos van a llevar a cabo el aumento del dólar para crear un caos social, y donde el gobierno venezolano se beneficia porque con el dinero que ellos inyectan a través de operaciones ocultas de todas las empresas de marecía existentes, es una cantidad multimillonaria de divisas que ellos adquieren. ¿Para qué? Para poder comprar conciencia y para poder tener dinero injustificable. Pero lamentándolo mucho, en Venezuela es inexistente la Contraloría General de la República. El fiscal general de la República debería, de acuerdo al 285 de la norma constitucional, como titular de la acción penal, investigar por qué a esta altura en Venezuela, primero se aniquiló por completo el bolívar. Es un elemento ficticio. Lo usan cuando les conviene para poder crear estas distorsiones. ¿Y por qué no se ha llevado una dolarización institucional? Más no de facto como está actualmente, una dolarización institucional para evitar este tipo de situaciones que los únicos afectados es la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Hay dos teorías: o se restituye el bolívar como moneda oficial de acuerdo a lo que establece la Carta Magna, o se dolariza por completo con una institucionalidad clara, con una apertura económica, con un financiamiento. Buscarán los mecanismos de reembolso de miles y millones de dólares para inyectar a la economía venezolana y nivelarla por completa. Pero es importante que cada trabajador, que cada profesor, que cada obrero, si se dolariza la economía como debería hacerse de manera oficial, debe de ganar por lo menos un rango de 700, 800 a 950 dólares por mes. ¿Por qué? Porque resulta que Venezuela, nuestro hermoso país, tiene todas las condiciones, tiene todos los recursos naturales para poder crear unas operaciones, transacciones internacionales, para que el dólar tenga una base sólida. Si en caso que sea utilizar el dólar, que lo recomendable es que fuera el bolívar, pero con una moneda verdaderamente sólida, así como cuando estaba por allá en la década del año 52 al 58, el general Marco Pérez Jiménez, que el bolívar superó inclusive al dólar americano. ¿Por qué? Porque nuestro país cuenta con todas las condiciones del punto de vista geoestratégico, geopolítico. ¿Qué implica esto? Desde el punto de vista de recursos naturales, la capacidad para importar y exportar por aire, mar, tierra. Contamos con unas condiciones geográficas únicas e incomparables, envidiables a nivel internacional. Entonces yo creo que ya basta que tanto el régimen de Maduro y la falsa oposición se pongan de acuerdo, o hay dos mecanismos:
o se fortalece el bolívar como debería, con todos los recursos que tiene nuestro país, se impulsa la pequeña y mediana industria, se instala la capacidad completa de un gran complejo agroindustrial para sacar adelante a la nación, se da el apoyo y el financiamiento directo al campo, al sector industrial, al sector pequeño, de la pequeña y mediana industria, donde incluye a los emprendedores para sacar adelante el país, y automáticamente, si se llega a institucionalizar la dolarización de Venezuela, téngalo por seguro que es la muerte completa de Dollar Today, de La Iguana, de La Lechuga y cualquier tipo de página. ¿Por qué? Porque ya la calificación del monto del dólar sería al mismo nivel del contexto internacional. No se presentaría ningún tipo de distorsión desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario. Entonces la pregunta es falta de voluntad política. Si el gobierno verdaderamente quisiera dar una respuesta contundente, una respuesta categórica a la necesidad de la población desde el punto de vista de la estabilización de la economía, plantea, bueno, muy sencillo, vamos a hacer un consejo de ministros, vamos a anunciar la dolarización institucional del dólar, vamos a crear las instituciones sólidas que se requieren, vamos a eliminar el Banco Central de Venezuela, que lo que ha sido es una caja negra para enriquecer a un sector minúsculo como lo es tanto la oposición, el régimen estructural del Poder Ejecutivo y el alto mando militar. Y de esta manera vamos a evitar que se siga presentando el exorbitante gasto público. Esas son las medidas que se deberían de tomar bajo un gobierno serio para eliminar, si verdaderamente hay voluntad para eliminar el Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, hay que votar por completo a toda la directiva del Banco Central, investigarlo a todo, por supuesto, porque de allí es donde es el teatro de operaciones de la peor corrupción que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas. Si verdaderamente queremos eliminar esa página nefasta como lo es Dollar Today, que tampoco estoy de acuerdo con esa página, bueno, que se institucionalice la dolarización del dólar o que se fortalezca el bolívar bajo el impulso del sector industrial, empresarial, comercial. ¿Para qué? Para impulsar la fortaleza interna económica del país, y en vez de importar, porque la importación implica generar fuente de empleo en el otro país, vamos a exportar. ¿Para qué? Para generar riqueza en territorio venezolano. Esa es una de las medidas que se deben de tomar. Esa es una de las medidas que se tienen que tomar, porque para darle una respuesta a la población y si verdaderamente se quiere buscar una solución al tema de la brecha cambiaria que viene experimentando nuestro país. Desde este punto de vista, ahora vamos a entrar al contexto de las implicaciones sociales. ¿Qué trae como consecuencia el incremento del dólar en Venezuela? El aumento progresivo, sistemático y continuado de la pobreza. Y al acrecentarse la pobreza, hay un factor que va de la mano, como lo implica el crecimiento de la inseguridad. Porque, lamentándolo mucho, al no haber empresa, al no existir un mercado que le dé garantía a las personas el acceso a los bienes y servicios, y especialmente el acceso a los alimentos, se incrementa la delincuencia y, lamentándolo mucho, eso impacta en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entonces, para que ustedes vean, aparte de eso se presenta la separación de los núcleos familiares. Otro fenómeno que se ha venido acrecentando en el país durante la última década, se presenta una especie de suicidio colectivo. Los suicidios que se han venido
han venido creciendo de manera continua, de manera alarmante, hay personas que toman la iniciativa de lanzarse al mar al mejor estilo de Cuba cuando el periodo especial, sin importarle, bueno, que se los trague un tiburón, para buscar aventura en otros países y en búsqueda del famoso sueño americano. Se van a Colombia, pasan por la selva del Darién, que es una especie del mejor estilo del juego del calamar, esa selva, en busca de la solución de un mejor futuro. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que tanto la oposición o esa falsa oposición como el gobierno siga jugando con los intereses del país? Porque ahí están los 5 puntos. ¿Por qué se frenó, la inyección al Banco Central de Venezuela? ¿Por qué se generó una distorsión cambiaria, el pago que por derecho le correspondieron a los docentes, pero resulta que cuando es referente al gasto militar para la carrera armamentista que hace más de una década viene impulsando el régimen de Nicolás Maduro Moro, se gastan miles y miles de millones de dólares en la compra de armamentos y más no para financiar la educación? ¿Ustedes creen que ese dinero sale de dónde? Cuando una nación gasta más de lo que percibe, se genera una inestabilidad en la caja chica. Es como en un núcleo familiar. Y por supuesto, un país donde todo es importado y no exportamos absolutamente nada, porque el petróleo, cuando llegó Hugo Chávez al poder, era 3 millones de barriles de petróleo diarios. Hoy por hoy estamos hablando a duras penas de 629.000 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Qué trae esto como consecuencia? De que el Estado tiene menos dinero para gastar, pero resulta que gasta más de lo que debe. Un ejemplo, en el caso del gasto público. Por allí hay un video que lo monté en la plataforma Balance Internacional. Acaban de nombrar a un nuevo general, porque ahora todas las instituciones del país son manejadas por generales, porque pareciera que estamos al frente de un cuartel general. La República Bolivariana de Venezuela, en sus 916.000 kilómetros cuadrados, es un cuartel, porque todas las instituciones están manejadas por generales. Resulta que este general, que va a manejar ahora lo que es la CanTV, llegó con 3 camionetas Fortuner último modelo y un rango de 6-12 guardaespaldas. ¿Qué trae esto como consecuencia? De que, por el amor de Dios, ni siquiera acá en Argentina, ni siquiera el presidente de la República Argentina y ni siquiera los presidentes de la región, en Venezuela, hasta un alcalde tiene 6, 7, 8 camionetas blindadas y cada uno con 3, 4 escoltas. ¿De dónde creen ustedes que sale ese dinero? De los impuestos de los ciudadanos. Eso es lo que se gana, eso es lo que se denomina como gasto público. Y mientras que sigamos teniendo una cultura del derroche, donde, bueno, yo alcalde tengo 25 escoltas y 50 camionetas blindadas innecesarias, no le hago la inversión al sector de la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, automáticamente estamos gastando más de lo que deberíamos y estamos generando una inestabilidad desde el punto de vista del gasto público, y el gasto público tiene un impacto negativo en lo que se denomina el Producto Interno Bruto. Entonces, frente a esta situación, yo creo que hay que tomar conciencia de qué es lo que queremos para el país. Viene el año 2024. Se va a presentar el proceso electoral del año 2024. Y hasta los momentos, y lo que me están escuchando, nosotros tenemos un proyecto que se llama el proyecto GUTSI, que es el Gobierno Universitario, Humanista, Científico, Tecnológico, Industrial. Tenemos en nuestras manos conexiones directas con grandes sectores empresariales que están dispuestos en llevar a cabo una inversión por superior a los 370 millones de dólares para generar la solución al problema del agua, del gas y de la electricidad en territorio venezolano en un rango de 12 meses. Pero la gran pregunta, y que ellos tienen toda la razón, que si no le dan
las garantías, ellos no van a invertir en Venezuela. ¿Cómo se invierte en un país cuando hay una brecha cambiaria? Cuando el dólar oficial cuesta 6 bolívares, el mes que viene cuesta 7.3 bolívares, es decir, una inflación generada por el propio ente rector, cuando hay un dólar paralelo manejado por una página que se encuentra en la ciudad de Miami. O sea, ¿en qué país civilizado del mundo nada más esto ocurre? En Venezuela y en Argentina, donde a través de una página web se determina cuál es el dólar, vamos a decir oficial, pero no oficial del gobierno, sino el que es manejado por la población para las operaciones y las transacciones que se llevan a cabo cada día. ¿Quién va a hacer inversiones en estos países cuando hay multiplicidad cambiaria? Cuando hay una política fiscal, en vez de motivar, de incentivar, lo que generan es un atentado directo, primero, a las inversiones que llevan a cabo estos comerciantes, estos empresarios, y segundo, a la paz y a la tranquilidad y al bien común de la ciudadanía. ¿Ustedes creen que ese padre venezolano, que ese trabajador, que ese obrero, que hoy por hoy está ganando 15.8, 16 dólares, cuando el mes pasado ganaba 30 dólares mensuales? Cuando una persona va al supermercado, un producto le costaba 6 bolívares, resulta que el día de mañana les cuesta 12 bolívares. ¿Qué trae esto como consecuencia? No sé qué hora será. Esto trae como consecuencia una distorsión amplia, un problema colectivo en toda una sociedad. Estamos al frente de una sociedad que desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista psicosocial, está totalmente enferma. Las preocupaciones que hoy por hoy tiene el pueblo venezolano por el destino, el futuro de sus hijos, por la inestabilidad de la moneda y por algo tan sencillo de saber si el día de mañana van a poder o no comprar, así sea un paquete de harina pan, es sumamente grave. Y esto, como lo hago referencia, tiene un impacto no solo desde el punto de vista económico, macroeconómico, desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social. La gran pregunta es, se avecina el año 2024. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo este tipo de atrocidades y vivir en un país donde cada día es una aventura? Donde cada día estamos al mejor esquema del juego del calamar, donde sobrevive el más fuerte sin importar en absoluto lo que piense, lo que opine el otro. Donde hay comerciantes, hay una denuncia de un supermercado en la ciudad de Caracas, no recuerdo la cadena de supermercado, donde estaban escondiendo de manera progresiva los alimentos de una manera abierta y descarada, sin importar en absoluto qué pensaban las personas que se encontraban en ese momento en el supermercado. En pocas palabras, están llevando el país a un escenario del año 2016. Están creando una ira colectiva del pueblo venezolano. Pero de un punto de vista, un nivel, no estoy hablando de saqueo ni mucho menos, porque si hace un saqueo, o es lo que denominamos en el contexto social venezolano, es comida para hoy y hambre para mañana, porque no estoy totalmente de acuerdo con los saqueos, pero sí están ocasionando una bomba de tiempo que no sabemos en qué condiciones va a terminar. ¿Por qué? Por culpa de la clase política gobernante. Y no me refiero solo al régimen venezolano, sino también a la oposición, porque no hay una alternativa democrática seria, que afuera sí la tenemos, para darle una respuesta al país desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista de la paz y la garantía social. Disculpe, ¿qué hora en este momento? Vamos, nos informan que ya estamos casi finalizando. Llamamos a la... Nos quedan unos minutos, que espera que se cierre el portal. Llamamos a la conciencia colectiva, donde se tenga claro y se comprenda que
estamos afectando a la actual y a la futura generación. ¿Qué hora es? Disculpen. Estamos afectando 51. Quedan 9 minutos, ya casi vamos a finalizar. Estamos afectando a una población que hoy por hoy exige los derechos. El derecho al acceso a los bienes y servicios, de acuerdo al 117 de la norma constitucional, es un derecho, no es un favor que pide cada ciudadano venezolano. Es importante que todos nos coloquemos las manos en el corazón. Comerciantes, que otro punto, hay comerciantes que mensualmente adquieren, un ejemplo, $20,000 por mes, y a sus trabajadores les quieren pagar 3, 4, 5 dólares al mes. Vamos a tener si todos queremos un mejor país, todos debemos de tener un rango de responsabilidad. Si usted tiene un comercio y usted gana $20,000 por mes, $40,000 por mes, por lo menos trate de pagarle 400, 500 dólares a cada trabajador. Primero, para motivarlo. Y segundo, para impulsar la motorización de la economía. ¿Por qué? Porque el gran problema en América Latina y el Caribe, que muchos comerciantes e industriales tienen el grave error, que mientras menos le pagan al trabajador, piensan que están ganando más. No, todo lo contrario. Porque si cada trabajador gana por lo menos un rango de 500, 900, 1,000 dólares, va a tener la capacidad adquisitiva de cómo adquirir bienes y servicios, y es una cadena que se va a motorizar, pero cuando es como una cadena de moto, de bicicleta, cuando un pendaño de la cadena se sale, se pierde por completo la movilidad de la misma. Cuando los trabajadores tienen una buena capacidad económica, existe el factor motivacional y que tengan el tiempo. Por eso el rango de las 8 horas es una conquista laboral que se ha llevado a cabo y que la humanidad hoy por hoy como que no ha sabido valorar. El trabajador, cuando tenga tiempo y tiene dinero, tiene la capacidad de adquirir bienes y servicios. Y un comerciante, es mejor venderle a 100 personas que a 10 personas que solo tengan la capacidad económica para comprar sus respectivos productos. Llamamos a la conciencia colectiva, a la conciencia nacional. El país es de todo. Hay que resolver la distorsión económica. Para eliminar Dollar Today, que estoy de acuerdo, hay que crear política económica seria, institucionales, y dando el apoyo, crear una reunión tripartita con todos los factores gremiales, industriales, sindicales, donde cada quien dé el aporte y que el beneficio sea la población en general. Que tengan feliz tarde, que Dios los bendiga a todos y estaremos en contacto la semana que viene. El domingo que viene, hoy no pudo estar compañero Roberto, yo la semana que viene no voy a poder estar, va a estar compañero Roberto, gran amigo que hoy está cumpliendo años. Felicitaciones, Roberto, 46 años. Y a todas las personas, que Dios los bendiga, estaremos totalmente a la disposición. Por ahora, a través de este mecanismo, de este medio, estamos terminando las formalidades legales de nuestra ONG y sabemos que vamos a contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes para que tengamos un blog y tengamos ya la fase institucional para el año 2023 y podamos darle respuesta a cada uno de ustedes en las peticiones por casos de violación a los derechos humanos. Que tengan feliz tarde y estaremos totalmente en contacto. Quien les habla, Juan Carlos Contreras. Muchísimas gracias por conectar. Valoramos su tiempo y esperemos que haya sido de gran utilidad comprender que el tema de la distorsión económica actual no es solo de Dollar Today, es de Dollar Today, es del freno a la inyección al Banco Central de Venezuela, es el exceso del gasto público, es la caída de los precios del petróleo de 3 millones de producción de petróleo de 3 millones a 629,000, es la baja de las reservas líquidas del país, es el descarado acto de importación, es decir, compra de productos en el extranjero, y la destrucción del aparato productivo nacional que deberíamos estar produciendo para vender al extranjero, generar divisas. No, lo que hacemos es comprar y no producimos nada en territorio nacional. De esta manera, en resumen, para que puedas comprender cuál es la realidad verdadera en cuanto a la distorsión económica que hoy por hoy afecta a nuestro país. Que tengan feliz tarde, estaremos totalmente en contacto, en comunicación.
Y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.